Tiempo, y esta noche queremos aprovecharlo y llevar un avance de lo que os hemos preparado. Esta noche, con un poco menos de tiempo de lo habitual por el cambio de hora, queremos contaros historias. Historias narradas en primera persona de seres excepcionales. Algunas serán esperanzadoras, otras mostrarán situaciones vividas que no tienen una explicación racional. La primera historia tiene como protagonista a Genet, un ser excepcional que hoy deseamos presentaros. No os perdáis escuchar su historia. Las demás no os contamos nada. Son espeluznantes. Descubridlas vosotros mismos, si os atrevéis. Programa especial del Espacio en Blanco, hoy con una sola hora de duración. Y queremos aprovecharla bien. Sed bienvenidos. Esos son los temas. Esta noche historias extraordinarias. A veces puede parecer que poco misteriosas, pero ya veréis, si escucháis esta primera hasta el final, ya veréis la profundidad que tiene. Vamos con la primera. Tras esa introducción, os lo ofrecemos, no os perdáis las segundas. En los próximos minutos queremos contaros la historia de un ser excepcional. Su nombre, Genet. Apareció ella. Y es verdad, vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va. Es una historia de superación, de seres maravillosos y sobre todo de magia. De una historia actual que merece la pena ser contada, la de una auténtica heroína en el mundo real. ¿La magia existe o es un invento que nos han contado de pequeñitos? ¿No me contestas? Ah, no sabía que era una pregunta. Es una pregunta. Pensaba que estabas ahí. No, es una pregunta que te hago. Pues a mí me da mucha pena, de corazón, de la gente que no cree en la magia. Porque la magia solamente necesita una cosa para que se exprese, y es que creas en ella. La magia existe. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel Ángel Tobías. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, está bien despistado cuando le hacía la pregunta. Aparte de loco, se ha cogido el coche desde Valencia, se ha metido, ¿cuántos? ¿300 y pico kilómetros? Casi 400. Ahora terminas y te vuelves a ir otra vez para Valencia. Por supuesto. Zumbado. Un señor que estuvo en el no era el Amazonas, ¿dónde era? Ahí arriba. En los Andes. Que se perdió y se encontró con no sé qué. En el Amazonas también he estado, pero... Vale. No hablemos de viajes, ¿vale? ¿Dónde nos vamos de viaje la próxima vez? Turquía, tenemos que ir a Turquía. Donde tú digas. Vale, me dijiste que Turquía, pues Turquía. Tenemos que ir a Turquía. Productor, aventurero, director de cine que se ha metido últimamente en la aventura de una película que se llama Genet, ¿cómo se llama? El título es Me llamo Genet. Genet, que fíjate, es una palabra etíope que significa paraíso. ¿Paraíso? Wow. Yo vi el otro día, tuve la oportunidad de ver la película el otro día. Es una película no es para todos los públicos. O es para todos los públicos que crean en la magia y sobre todo que sean almas vivas. Hay demasiado muerto. Bueno, yo no estoy diciendo nada en esta sociedad nuestra y a lo mejor, pero deberían de verla. Cuéntame, no te dejo hablar de ahora, espera. Cuéntame cómo descubres tú a este ser, que es un ser sordo, ciego y mudo. Sí,
Bueno, yo conozco a Genet, que es la protagonista de esta historia. Es una historia real, es una película de cine, pero basada en una historia real, donde además ella, Genet, que ahora tiene 38 años, se interpreta a sí misma en la edad adulta. Porque lo que cuento es la historia de su vida. Nació en Etiopía, en plena hambruna, hace 38 años, de padres pobres, nómadas, pastores. Hemos estado en Etiopía, cómo debía ser la vida allí, ¿verdad? Imagínate cómo tenía que ser. Y en aquella circunstancia la niña nace a los 2 años de edad, ya tenía 4 hermanos más, no sabían qué hacer con ella, se daban cuenta que con ellos se moría, y con todo el dolor de su corazón, de esos padres, deciden que no puede quedarse con ellos. El padre la sube en una camioneta y se la lleva desde donde viven en la región de Wolo, a 500 kilómetros de Addis Abeba. La lleva a la capital y la entrega en una casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta, diciéndoles que por favor que cuidaran de su hija, que ellos no podían hacerlo, ¿no? Y se despide pues de ese ser humano con ese dolor profundo de padre. Genet sobrevive, milagrosamente, siendo la única sordociega de la casa de acogida, durante 3 años. Esto me lo cuenta un misionero asturiano, el padre Juan Núñez, que estaba allí en ese... que estaba y que está, que tiene 76 años ahora, que sigue trabajando en Etiopía en una moto por Addis Abeba, y un guerrillero, ¿no? Del amor y de la vida, ayudando siempre a los pobres desde toda su vida. Y me cuenta que murieron cientos de niños en aquellos años por culpa del hambre y de las enfermedades, y Genet sobrevive milagrosamente. No te he preguntado, Miguel Ángel, ¿por qué te metes en estas movidas? En estas movidas de hacer una película que aparentemente, bueno, cuando la ve la gente, he visto cómo lloran, cómo se emocionan viendo esa historia real de una persona que está ahí en la pantalla. ¿Cómo te metes a hacerlo? ¿Por qué? ¿Quién te llama en este...? Mira, yo en realidad ya no solo con esta película, ¿no?, sino con todo lo que vengo haciendo, tengo el sentimiento, y todos los oyentes, ¿no?, ahora mismo de Espacio en Blanco, pueden ser muy conscientes de que somos unos privilegiados absolutos de vivir en un país como en el que vivimos, de tener un plato de comida en la mesa, de abrir un grifo y que salga agua. Y yo, recorriendo el mundo ya desde hace 15 años, cuando puse en marcha Españoles en el Mundo, aunque el motivo del programa no era ese, pero yo iba viendo realidades muy duras y situaciones ¿Tú de vida. inventaste Españoles por el Mundo? Yo creé Españoles en el Mundo, y en la primera etapa lo producía, dirigía y presentaba, ¿no? Ahí, si alguien pone Españoles en el Mundo Miguel Ángel Tobías, pues me verá, ¿no?, en esos capítulos en internet. Y en aquel momento yo pensaba que había realidades durísimas que en algún momento habría que contar. Y yo me propuse y me comprometí en un momento determinado de mi vida a ser la voz de los que no tienen voz, y a mostrar las imágenes de aquellos a los que nadie quiere mirar. Y es por eso un poco que he venido haciendo los proyectos que hago. Y déjame, ¿lo has hecho en Haití? Sí, Rodé Sueños de Haití con el terremoto, lo volví a hacer en Nepal con Racing Nepal, hice Urba la Condena, en el campo de refugiados. Es decir, me he ido metiendo en distintos líos, ¿no?, que pues en realidad para seguir generando conciencia y que nos demos cuenta de que hay otras personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros y que tenemos la obligación un poco de ayudar, ¿no? Vale, déjame que te siga preguntando. ¿Cómo puede ser la vida, la existencia de un ser que es sordo, ciego y mudo? Tremendo, ¿no? Ser ciego ya, ser sordo, mudo, pero las 3 cosas. Pues mira, yo invito a que los oyentes, cuando acabe el programa, si tienen los ojos abiertos, pues que los cierren, que se tapen los oídos con las 2 manos, que se queden quietos, que se queden en silencio, sin ningún ruido exterior, y que se imaginen que su vida, a partir de este momento, es así para siempre. Tremendo. Estabas contando la historia de Genet. De Genet. De Genet. Vale. 2 años la deja su padre, tremenda esa escena, o ese dolor que tuvo que sentir. Sí. En el orfanato, se medio salva de esas enfermedades y de esa hambruna. ¿Qué pasa después? Y luego pasa una cosa alucinante, pues eso, la vida que tiene esta magia, que aparece por allí una mujer española, que era la suegra del embajador español en aquel momento. Su hija se había casado con el embajador, se va a verla a Etiopía, a Addis Abeba, a un viaje de 2 semanas, pues como cualquier madre que va a visitar a su hija, ¿no? Pero al llegar allí se da cuenta del horror de lo que hay allí, de la muerte, de la destrucción, de la pobreza, y le pide a su yerno que por favor quiere ir
por las mañanas a algún sitio a ayudar, aunque solo va a estar 2 semanas, en principio, en Addis Abeba. El yerno no sabe qué hacer, dice, tengo que hacer que mi suegra vaya a algún sitio, y es amigo del padre Juan Núñez, y le encarga, le dice, por favor, llévate a mi suegra a algún sitio, pero ojo, que es mi suegra. Que sea facilito, ¿no? Del barrio de Salamanca, o sea, en fin, un sitio suave, que tampoco, no le pase nada, en fin. Y este sacerdote iba a llevarla, claro, él me cuenta, y luego esto se ve en la película, ¿no? Iba a llevarla a un ambulatorio así aseadito y tal, pues a que diera turnos, pero para que sintiera que hacía algo. Pero tiene con ella una conversación muy seria en el coche según van de camino al ambulatorio, y se da cuenta de que ella de verdad quiere ayudar, que quiere ayudar de corazón. Así que pega un volantazo y acaba llevándola a esta casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta. Le dice, te voy a llevar a un sitio donde de verdad hace falta ayuda. Y allí es donde ella se encuentra un día con Genet. ¿Y qué ocurre cuando se la encuentra? Pues mira, se encuentra con una niña que de repente, de 2 o 3 días después de estar allí, ve una niña que está agarrada a un palo y que lo único que hace es dar vueltas alrededor del palo durante horas. Y entonces le pregunta a una monja, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué hace esta niña ahí? Y la monja le dice es que es sordociega, de tal manera que si se suelta del palo ya no tiene referencias, y que simplemente nosotros, cuando haya algo de comida que darle, vamos y le llevamos un plato de comida y luego la acostamos, pero la niña se pasa ahí todo el día, ¿no? Entonces Carmen Corcuera, que era la madre adoptiva, se desgarró por dentro, y lo que iba a ser un viaje de 2 semanas se convirtió en un viaje de 3 años, donde ella volvió con la niña adoptada. Pudo adoptarla, se la trajo a España. Se la trajo a España. Genet llega con 9 años a España sin haber recibido ningún estímulo intelectual, porque no había forma de comunicarse con ella. Claro, los neuropsicólogos te dicen que un niño que no ha recibido ningún estímulo de los 0 a los 9 años no va a desarrollarse intelectualmente, no puede. Eso viendo y oyendo. Ahora imaginémonos que no ve y además no oye. Pues empieza un proceso educativo con un esfuerzo enorme por su parte y con la convicción y el compromiso de la madre de convertirla en un ser humano completamente integrado. Y esta niña, hace 5 años, se licencia, ya sin ser una niña, lógicamente, en la Universidad Complutense de Madrid, con un 8,5. Un 8,5. De nota. ¿En qué se licencia? Se licencia, hace magisterio en la rama de educación especial. Y hoy día, esta chica sordociega es profesora de niños sordociegos y con parálisis cerebral en el centro más especializado que hay en España de educación para sordociegos con estas características, que está en Sevilla. No te he preguntado al principio cuántos sordociegos hay en España. Hay una asociación, creo, ¿verdad? Sí, está FASOCIDE, que es la Federación de las Asociaciones Españolas de Sordociegos, y hay 100.000 sordociegos en España, 3 millones en Europa, y por supuesto es imposible saber en el mundo, ¿no?, cuántos hay. Y pasan ahí inadvertidos, ¿verdad? Pues yo, hasta que no conocí la historia de Genet, y la conocí por un periódico en un avión, en un viaje a México, ni siquiera me había planteado que podía ser alguien sordociego. Y esto me sorprende ahora, a mí me sorprende mucho de que mucha gente, cuando le digo que es sordociega, la gente dice, es sordomuda. Digo, no es sordomuda, sordociega. También es muda, pero es muda porque cuando eres sordo de nacimiento tampoco puedes hablar, ¿no? No concebimos el concepto de lo que es la sordoceguera. Es el aislamiento absoluto. Es decir, es no ver nada a tu alrededor y no oír nada. Cuando yo te toco, tú estás conectado con la vida, pero cuando yo te suelto, estás completamente desconectado, completamente aislado. Ya. Y esta joven es, como dices, la primera en Europa que consigue un título universitario. Así es, la primera sordociega de nacimiento europea en conseguir un título universitario, que, para entender el hito mundial que supone esta historia, la primera mujer del mundo que consiguió un título universitario, sordociega de nacimiento, fue Helen Keller, y esto pasó hace 115 años. Han tenido que pasar más de un siglo para que aparezca de la primera mujer del mundo a la primera de Europa. Ya. Y ella, cuando has hablado con ella, ¿no te ha contado alguna vez que se haya enfadado con Dios y haya dicho, joder, ¿por qué me has hecho así? Fíjate que, bueno, hay una escena ahí en la película, ¿no? Siendo niña, cuando su madre le hablaba de Dios, le hablaba de la creación, y su madre, Carmen Corcuera, que era muy, muy católica, pues sí, la niña le dijo, ¿no? Le dijo, pero ¿y si me estás hablando de un ser que es todopoderoso? Porque yo no puedo ver y no puedo oír. Es tremendo, ¿no? Esta reflexión desde una niña de 9, 10 años.
Y sin embargo, esto ha hecho que luego Genet tenga una vida completamente luminosa. Hay una cosa muy sobrecogedora que ella dice, que yo grabé en una de las conferencias que dio para la película. Luego la conferencia no ha sido motivo, no sale en la película, pero alguien le preguntó que qué hacía para no caer en depresión siendo sordociega. Y nos quedamos todos helados, ¿no? Diciendo qué va a contestar. Y Genet dijo: es que yo nunca he considerado la sordoceguera una discapacidad, nunca me fijo ni me he fijado en lo que no puedo hacer, solo en lo que sí puedo hacer. Hizo una pausa y dijo: y lo puedo hacer todo. Vaya historia tan curiosa. ¿Cómo te metes en el asunto? Lees en un avión esa historia y dices, ¿qué te pasa por la cabeza? Claro, pues pensé rápidamente, digo, evidentemente aquí hay una historia de cine, y pensé que alguien iba a contar esta historia. Digo, alguien más listo que yo, con más medios, con más experiencia, con más todo, ¿no? Más recursos, digo, va a hacerla, ¿no? Pero pasa un año, pasa un segundo año y yo no oía nada sobre esto, ¿no? Entonces dije, pues si nadie la va a hacer, la voy a hacer yo, esta película. Pero claro, una vez que me lo planteé, digo, ¿y ahora cómo llego? ¿Cómo llegas a una persona sordociega que no te conoce, que por supuesto no ha visto una película en su vida, y llegas a ella y le explicas que quieres hacer una película? Entonces aquí empezó la magia y llegó el compromiso absoluto de que esto tenía que suceder, porque cuando yo estaba pensando cómo podía llegar a Genet, una amiga mía, Ana Aparicio, médico en Burgos, me viene un día a Madrid y me dice que si vamos a cenar, que quiere presentarme a una amiga. Yo le digo que sí, pero luego se me lía la tarde de trabajo, le digo, oye, que no puedo ir a cenar, pues no pasa nada, adiós, adiós. 2 semanas más tarde mi amiga vuelve a venir a Madrid, me dice que si comemos, digo que sí. Y cuando estamos comiendo me pregunta, que es algo que nos preguntan siempre a los que nos dedicamos a esto de lo nuestro, ¿no? Sí. A la tele, a la radio, al cine. Me preguntó que en qué estaba ahora, ¿no? Y yo, no sé por qué, sin hablarle de nada de lo que en ese momento estaba haciendo, digo, hay algo que me ronda la cabeza ya y que no me olvido, hay una niña que se llama Genet, bla, bla, bla. Le cuento la historia y ella me miraba con cara asombrada, callada, y cuando acabé de hablar me dijo, Miguel Ángel, ¿te acuerdas que hace 2 semanas te dije que quería presentarte a una amiga en una cena? Era Genet Corcuera. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Eso estamos haciendo esta noche, con Miguel Ángel Tobías, contando una historia a veces increíble. Pero la realidad supera la ficción, ¿verdad? Siempre supera la ficción. Resulta que Ana era la primera amiga que Genet tuvo cuando llegó a España, porque su madre, en cuanto Genet pudo comunicarse mínimamente, la llevó a un campamento de verano inclusivo. Allí estaba Ana, que se impactó al ver a una niña sordociega, aprendió el lenguaje de signos y resulta que ha sido hasta la fecha, hasta hoy, su mejor amiga. Y es la persona que de repente me presenta a Genet. Así que ese día dije, obviamente tengo que hacer la película. No, Dios me lo ha puesto aquí claramente, la señal está clara, la película la tengo que hacer, cueste lo que cueste, ¿no? No era una casualidad, ¿verdad? No era una casualidad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se continúa un poco la historia? ¿La conoces? ¿Hablas con ella? ¿La tocas? ¿La sientes? La conozco. ¿Qué piensa ella de que hacer, pues, cuando le dices que quieres hacer la película de su vida? La conocí en un momento muy especial, obviamente, y muy duro para ella, porque hacía un mes que había fallecido su madre adoptiva. Entonces yo le digo a Ana, pídele permiso, por favor, a ver si la puedo abrazar para darle el pésame, porque ¿cómo le daba el pésame? No te ve, no te oye, yo no sé el lenguaje de signos. Le dijo que sí y le di un abrazo y recuerdo que ella se quedó en el abrazo. Sí. Es decir, no se iba de ese abrazo, ¿no? Yo la abracé como si fuera una hermana pequeña. Cuando ya nos soltamos le conté quién era, lo que hacía, lo que quería hacer con ella, con su historia, y le dije, piénsatelo, el tiempo que necesites, unos días, unas semanas, lo que sea, y me dijo, no necesito pensarlo, vamos a hacer la película, y me dio 2 razones. Me dijo una como homenaje a mi madre, que es tremendo, ¿no? La película es un gran homenaje a la madre de Genet y por supuesto a todas las madres que, como digo, son esos seres únicos que quien no cree en la magia, quien no cree en lo trascendente, solo tiene que mirar a su madre. Gira la cabeza, mira a tu madre y te darás cuenta de que hay algo que se escapa a toda la comprensión humana, que es el amor de una madre, ¿no? Y la segunda razón que me dio fue la siguiente, por lo que decíamos antes, ¿no? El desconocimiento. Me dijo, Miguel Ángel, yo quiero que el mundo sepa que si todos los sordociegos en particular y los discapacitados en general
tuvieran las oportunidades que yo he tenido, por haber sido adoptada por una madre con esa convicción, con esa fuerza, con recursos, haber venido a un país como este. Si todos los discapacitados tuvieran estas oportunidades, habría millones de personas que estarían viviendo una vida mucho más integrada en la sociedad. Probablemente los oyentes podrían pasar, la mayoría de los oyentes, el resto de su vida sin conocer a ninguna persona sordociega, a pesar de que haya 100.000, porque les tenemos de algún modo recluidos en sus casas, porque la sociedad mira hacia otro lado. Y lo más importante para un sordociego es comunicarse. Así que animo a todo el mundo a que aprenda el lenguaje de signos. Se podrá comunicar con 100.000 sordociegos, con casi 1 millón de personas sordas en este país, y que nos demos cuenta de que son personas igual que nosotros, que tienen los mismos derechos y que tenemos que hacer lo posible para que estén integradas. Vamos, si te parece, ya has previsto hacer la película. ¿Cómo te surgen los actores? Hay gente chula, importante. Esta es bueno, maravillosos todos. Ahí está una Miriam Díaz Aroca que hace de madre adoptiva de Genet en un papel espectacular, que yo digo, si no le dan el Goya, yo me voy del país, porque se lo merece lo que ha hecho. Hace de madre de Genet desde los 55 años, que es la edad que tenía la madre de Genet cuando llegó a Etiopía, hasta los 85 en que muere, y pasando por un Alzheimer. Es un papel maravilloso, pero Miriam y yo hacía años que no hablábamos, y de repente empieza, meses antes de la película, me ponía mensajes: Miguel Ángel, quiero hablar contigo. Y yo estaba muy liado, pero ya un día digo, bueno, pues vamos a tomar un café. Y tomando el café le digo: Miriam, ¿por qué querías hablar conmigo? Cuéntame. Dice: no, es que te quiero dar las gracias. Digo: ¿las gracias por qué? Me dice: por una conversación que tuvimos hace 2 años y medio en el AVE, viniendo del Festival de Cine Valladolid. Y yo no recordaba especialmente la conversación. Me dijo: no, pero me dijiste cosas que para mí han sido muy importantes y me han ayudado en este periodo de mi vida, y te quería dar las gracias. Y yo le dije: pues ahora me he puesto un WhatsApp, ¿no? Y no hacía falta, ¿no? Que te tomaras la molestia, ¿no? De quedar conmigo. Qué bonito decírtelo. Pero ella me dijo: necesitaba decírtelo mirándote a los ojos. Perdón. Y cuando ella me dijo esto, yo me quedé mirando esa cara, con esa belleza madura que tiene Miriam, con esas arrugas del paso del tiempo, ya también de que la vida, ¿no? De que nos va pasando la vida, y con esa profundidad de alma. Me quedé mirándola, y ella luego me decía, yo veía que me miraba raro. Me despedí de ella y le puse luego un mensaje y le dije: Miriam, ¿qué tienes que hacer en los próximos 3 meses? Y ella me dijo: pues esto y esto, pero no, ¿por qué? Lo que no sé, ¿qué quieres? Le pasé el guión de la película y me llamó llorando, porque era muy claro, ¿no? que el papel de ella, digo, quiero que seas la madre de Genet. Me llamó llorando diciendo: Miguel Ángel, estoy feliz de hacerlo. Me pasó lo mismo con Ángela Molina. Ángela Molina es otra de las actrices que hace de su primera maestra, y que cuando le conté la historia también se echó a llorar. Y me dijo: Miguel Ángel, para mí es maravilloso, yo hago lo que quieras ahí. Digo: pues quiero que hagas de maestra. Y me pasó con Miki Molina, que hace de profesor universitario en un papel espectacular y maravilloso. Y uno que los oyentes, ¿no? del programa van a entender otra vez esta magia tan fuerte, que es una anécdota espectacular. Y es que íbamos a rodar en África, y yo había contratado a un actor desde aquí, desde España, un actor etíope, para que hiciese de padre biológico de Genet. Y cuando llegamos allí, no contesta el teléfono, no contesta los mails, o sea, había desaparecido, no damos con él. Pero al día siguiente nos íbamos a 500 kilómetros de la capital a empezar a grabar, a empezar a rodar. Y no teníamos el padre. Y todo el equipo de rodaje estaban acojonados, me decían, perdón por la expresión, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Digo: no os preocupéis, porque como yo vivo en esta magia desde hace muchos años, digo, porque algo pasará. Digo, y vamos a tener al mejor padre de Genet que podría nadie querer en una película, ¿no? Me subo en la furgoneta, una de las 2 furgonetas que habíamos alquilado, y hay un chofer al lado, obviamente etíope, un tipo que había sido militar, tipo muy duro, muy duro, con lo cual, y conducía muy rígido, muy duro, pero yo sentía la necesidad de contarle la historia. Le dije: te quiero contar la historia de qué va la película esta, porque tienes en tus manos la vida de un montón de personas por esas carreteras tremendas de Etiopía, y yo quería que él se sintiera integrado en el equipo, que sintiera que era importante dentro del equipo, ¿no? Entonces le cuento la historia, y lo que veo a través del espejo retrovisor del vehículo es que le está cayendo una lágrima por el ojo que él está intentando disimular. En esto, que miro para atrás y le hago una seña al director de fotografía que venía sentado detrás de mí,
para que mire por el retrovisor. Y le digo, ya sabes lo que estoy pensando, ¿verdad? Y me dice, sí. Y entonces le digo, Seudu, digo, ¿qué te parecería si tú haces del padre de Genet? Y el hombre casi pega un salto y me dice, pero yo nunca he hecho nada de actor, no, yo no sé de esto, yo he sido militar, yo... Y le dije, Seudu, tienes el alma, absolutamente el alma, la bondad y la humanidad como para hacer de padre de Genet. Y si tú te atreves, yo te dirijo desde dentro de las escenas y lo hacemos. Me dijo que sí. Y reto a cualquier oyente que vea la película a que intente pensar en algún actor norteamericano de Hollywood, negro, que pudiera haber hecho mejor el papel de lo que ha hecho este hombre desde la verdad más absoluta y con todo su amor. Ese es uno de las muchas aparentes casualidades o magia que se da en la película. Hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas más y hay muchas más. No, para mí no son casualidades, sin ninguna duda. Es como que está todo de alguna manera, no sé. Cada uno. Que los cielos te ayudan cuando te pones en un. Sí, cuando te entregas. Cuando te entregas con verdad, con amor y con pasión, yo creo que la magia se da. Y hay una muy fuerte, ¿no? Y es que, fíjate que en el guión, en 160 secuencias escritas en un guión. ¿Cuántas? 160 secuencias. Solo en una yo había escrito que quería que lloviera. Porque si esto lo has escrito en 25 y llueve una, bueno. No, solo había una donde yo quería que lloviera. Total que nos vamos a rodar esta escena un día de fallas en la residencia de las Hermanitas de los Desamparados, que nos habían dejado para simular lo que era la habitación donde había vivido Genet cuando era adolescente, que estaba en una residencia de monjas. Y las monjas, las Hermanitas de los Desamparados, nos habían dicho, oye, pues mira, tal día, de tal hora a tal hora, podéis rodar esta escena porque vamos a hacer un traslado de una de las personas que viene ahí, vamos a tener 2 horas mientras se va a limpiar la habitación y tal, bueno, os dejamos 2 horas para que estéis ahí. Nos vamos a rodar 30 grados, esto eran fallas, 30 grados, un sol de justicia, el cielo azul. Cuando hemos colocado las cámaras y nos quedan 5 minutos para empezar a rodar, se pone a llover como si no hubiera llovido nunca. Yo había renunciado a rodar con lluvia, obviamente. 1:30 rodamos la escena y deja de llover. Entonces, la cara de las 60 personas de equipo que están viendo esto, que han leído todos el guión, que saben que ahí ponía que tenía que llover. Y me acuerdo que con las monjas, porque ahora son maravillosas, y yo les conté, hermanas, acá ha pasado esto, pero ellas con toda la naturalidad del mundo, claro, decían, bueno, porque Dios está ayudando. Pues claro, ellas que están viendo milagros todos los días con los ancianos, les parecía normal, ¿no? Pero es evidente que no lo es. O sea, no pueden, es decir, no se pueden dar las casualidades de esta manera, ¿no? En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche con Miguel Ángel Tobías contando una historia real de un ser maravilloso y además de la magia en la vida. Rodaste en España y en Etiopía, claro. Sí, rodé en 7 localizaciones. Las 2 obviamente más complicadas fueron las de África, porque yo necesitaba recrear la hambruna de África hace 30 años. Y para eso nos tuvimos que ir a 500 kilómetros de la capital, en un sitio en el Valle del Rif, un sitio espectacular que es como el Cañón del Colorado, maravilloso, donde pues hay una misión de un monje etíope que tiene acogidas a 1.300 personas recogidas de las cunetas de las carreteras, donde conviven niños, ancianos, discapacitados, enfermos mentales, y conviven ahí donde el monje lo único que puede hacer es darles un plato de comida 3 veces al día y cama para que duerman y agua. No nos imaginemos una residencia de lujo, ¿no? Pero es que sigue habiendo miles de personas allí en esa zona, en las calles, en las cunetas, y esto un poco se ve en la película, ¿no? Pero otra de las cosas maravillosas que ha tenido, como yo quería que la película estuviese llena de verdad, es que todos los extras que salen en la película de África no son actores, son personas reales. Es decir, son estas personas recogidas de las cunetas de las calles,
donde como fuimos con Genet, les pude presentar a Genet, explicarles lo que queríamos hacer. Y para ellos ha sido maravilloso porque han amado a Genet, evidentemente, y sentían que es etíope como ellos, pobre como ellos, huérfano como ellos y además sordo-ciega. Y les parecía maravilloso que fuese alguien que hubiera conseguido hacer algo tan importante en la vida como para que se estuviese haciendo una película sobre ellos. Y yo hacía ancianitos que prácticamente no se podían mover, que repitieran los movimientos y las acciones, y le decía, lo siento, necesito que vuelva usted a hacer este camino. Y lo hacían con una sonrisa en la cara, antes de rodar, siendo conscientes de la importancia de lo que estaban haciendo, ¿no? Qué bonito. Es una historia, y ha pasado con las actrices que hacen de Genet también, sí. Porque hay 5 actrices por debajo de ella. Ella se interpreta a sí misma en la edad adulta, pero desde bebé hasta la edad adulta hay 5 actrices. Las 5 son etíopes y las 5 son huérfanas, sí. como Genet. Tú también actúas en la película, ¿verdad? Sales de Padre Juan. Padre Juan. Pero esto es una historia brutal porque yo nunca pensé que iba a salir en la película como actor, pero resulta que otra de las magias que hubo, ¿no? Y es que tuve que cambiar el guión a mitad de película porque el director de fotografía llega un día a la oficina y me dice que un ex compañero de colegio con el que hacía muchos años que no hablaba está en Etiopía. Curioso. Y que ha hablado con él y que se han whatsappeado y que le ha dicho, oye, pues si vais a venir a Etiopía yo os ayudo a lo que necesitéis. Y entonces yo le digo, oye, hagamos un Skype con él y nos vemos. Y entonces se pone allí al otro lado un Luis, que es un tipo maravilloso, y dice, oye, estoy aquí desde hace 10 años, os ayudo a lo que necesitéis. ¿Cuándo vais a venir? En noviembre. Ah, muy bien. Y me pregunta, ¿de qué es la película? Y yo le digo, pues mira, la película cuenta la historia de una niña sordociega, y el tipo, sin dejarme hablar, me dice, ah, de Genet. Y yo le digo, pero ¿cómo que de Genet? Y él sigue hablando solo y dice, ya era hora que alguien contara esta historia. Y digo, pero ¿cómo que esta historia? ¿Pero tú qué sabes de Genet? ¿Cómo que sabes? Dice, yo lo sé todo. Digo, ¿cómo que lo sabes todo? Digo, ¿pero quién te ha contado? Dice, el padre Juan, que es el que gestionó la adopción de Genet. Y digo, pero ¿y el padre Juan vive? Y dice, ¿cómo que si vive? Si he cenado anoche con él. Imagínate que de repente aparece ese padre Juan, que no sabíamos ni que existía, que me obliga a cambiar el guión y que me obliga a que haya un actor padre Juan de hace 30 años, porque el padre Juan real también sale un momentito en la película al final con su aspecto de sus 76 años, entregándole una carta a Genet, pero yo hago de padre Juan hace 30 años. Entonces me dejó la barba, me dejó el pelo, y cuando yo llegué a África, a Etiopía, y me lo presentan, le digo, padre Juan, y le doy la mano y digo, el padre Juan. Y él se me queda mirando, digo, no, padre, es que yo voy a hacer de usted hace 30 años si usted me da su bendición. Digo, yo me he imaginado que esta barba y este pelo que tengo es como debería estar usted en una situación de hambruna, donde lo último en lo que pensarían es en cuidarse el aspecto, ni cortarse la barba, ni afeitarse. Y me dice el padre Juan, me dice, Miguel Ángel, así era. O sea, yo tenía ese aspecto que tienes tú, porque efectivamente no podíamos hacer nada más que ayudar a la gente. Casi terminando, Miguel Ángel, que te dieron enhorabuena por la película, yo la he visto, un increíble trabajo. ¿Cuándo va a empezar a funcionar para que las almas sensibles de este planeta la puedan gozar? Antes de nada, ¿qué ha dicho Genet de la película? Evidentemente no la ha visto, pero habrá sentido lo que pasaba alrededor, ¿no? Totalmente, porque yo quería, y me tomé mucho la molestia, en el buen sentido de la palabra, de irle explicando cada detalle de lo que iba pasando. Y cuando rodábamos con ella, yo le decía a Genet, que sepas que ahora tienes un primer plano, que sepas que ahora la cámara la tienes a la izquierda, que sepas que ahora vamos a hacer un plano general donde lo que se está viendo es toda tu habitación, O sea, yo le iba contando todo porque consideraba que ella tenía derecho a ser consciente de lo que estaba viviendo y haciendo, igual que si fuese un actor que ve y que oye, ¿no? Está fascinada, es decir, emocionada. Hemos llorado mucho cuando escribíamos el guión y ella nos tenía que contar la historia de su vida. Hubo que parar muchas veces, y salir a la calle, y salir a pasear un rato, salir a tomar algo, a comer algo, porque ella se quebraba en los recuerdos de todo lo que nos estaba contando muchas veces de su vida, ¿no? Ha sido una experiencia única, maravillosa. Ángela Molina dice que hay un antes y un después en su vida de haber rodado esta película. Miriam dice lo mismo. O sea, es una cosa que el propio equipo de rodaje, que hemos rodado a 40 grados, en Etiopía rodábamos sin agua y sin luz, a 500 kilómetros, en esta zona que te digo del Monje no había agua ni luz, y en esas condiciones hemos rodado, y sin embargo todo el equipo me decía, Miguel Ángel, gracias por haber hecho que hayamos vivido esta experiencia increíble. Yo
yo espero y deseo que todo el mundo vaya a ver la película. Es una gran lección de vida, grandísima lección de vida, de empoderamiento, de fuerza, de amor, de pasión, que nos demuestra que por muchas dificultades que haya en la vida, que las hay, por supuesto, porque eso es la vida, no nos podemos rendir. Y Genet es un ejemplo de lo que se puede conseguir con ese amor y con ese esfuerzo y esa pasión, ¿no? ¿Cuándo se va a estrenar la película? ¿Dónde? Y es una película solidaria, ¿no? No es para sacar pasta, sino... Sí. Bueno, se ha decidido que... Bueno, yo decidí en su momento que el 10% de todos los beneficios de la película vayan a ser para Asocide, para FASOCIDE, la Federación de la Asociación Española de Sordociegos. Vamos a hacer también, además, el día 4 de abril, en unos 150 cines en toda España, vamos a hacer un pase solidario donde el 100% de toda la recaudación va a ser para ayudar a las personas sordociegas. El día 5 estará en las salas para que la pueda ver también todo el mundo, aparte de ese propio pase solidario. ¿Alguna página web donde se pueda tener más información de la película? Sí, ya está Me llamo Genet. Genet se escribe con 2 Ns, Gennet, pero pones Me llamo Genet la película y ahí está la web y ya está toda la información de todas las salas de cine donde se puede ver. Incluso la gente va a poder comprar entradas desde la propia web. Gracias. Sabes que te quiero, que te admiro. Te doy las gracias por el trabajo que haces. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes también página web? Vamos a ver a Genet. Sí, no, toda la del mundo. Quiero decir, a través de las redes sociales pones Miguel Ángel Tobías en realidad y ya esto te lleva a Twitter, te lleva a Instagram, te lleva a todas partes, ¿no? Pero no quiero marcharme sin decirte que nunca, Miguel, porque... O sea, nunca, en todos los años que yo llevo escuchando el programa, nunca me imaginé, pero así es la vida, esto también forma parte de la magia de la vida, que un día yo iba a ser entrevistado por ti. Me parece una cosa maravillosa. Somos todos personas, nos ha tocado jugar distintas cosas en la vida a cada uno de nosotros, pero decir a todos los oyentes que yo, aunque esté hablando en este momento, me siento exactamente igual que ellos, un oyente más de Espacio en Blanco, que te admiramos todos y te queremos. Un honor. Aprovechar para ver la película. Una buena forma de saber si todavía seguimos vivos. Para almas sensibles. Gracias, don Miguel Ángel Tobías. Hasta siempre. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, que estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este domingo te traemos las mejores vistas sobre la capital de Etiopía. Nómadas, con Álvaro Soto. Addis Abeba, la nueva flor del África Oriental. Este domingo a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo a Radio Nacional de España, desde aquí de República Dominicana, Ángel Paulino. Desde aquí se sigue también Espacio en Blanco. Un saludo. Y después de esa conmovedora historia de Genet, vamos con otras más. Estas son diferentes. Tras esa pequeña introducción, nos la ofrece nuestro nuevo compañero. Los próximos minutos queremos dedicarlos a contaros brevemente algunas historias espeluznantes que se viven en este mundo de los misterios. Sirvan para ilustrar que la realidad es mucho más amplia y extraña de lo que a veces creemos. Ahí van. Nuestro próximo invitado nos las relata. Con lo insólito, y esta noche queremos contaros algunos de ellos. Jorge Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Miguel, amigo. Investigador y estás siempre metido en este tipo de cosas. Cuéntame, esa historia, ¿el reloj es o la llamada primero? Cuéntame de qué va la llamada.
Bueno, como sabes, pues recogemos muchos testimonios. Cuando uno se adentra en la investigación de campo, pues muchas veces te encuentras con cosas, con experiencias, porque esto pasa todos los días, de personas que, aun siendo escépticas, tú lo sabes también como yo, pues se enfrentan ante lo insólito, ante lo desconocido, y no tienen más narices, hablando en plata y claro, que aceptar que realmente ha sucedido algo extraño. Aquí hablaríamos, Miguel, de aquel famoso tema de las llamadas del más allá, que incluso el compañero David Cuevas había recogido también en su libro, ya tiempo atrás. Bueno, pues vamos al grano. Este caso sucedió ya hace unos años, aquí en la provincia de Alicante. Yo pude entrevistarme con la testigo en diferentes ocasiones, una persona que tenía además cierta responsabilidad, cierto cargo de responsabilidad dentro del propio hospital. Ella me comentaba que tenía 2 teléfonos, uno fijo, con el que trabajaba en el despacho, y un portátil, para poder estar localizado en las 24 horas del día dentro del propio recinto laboral. Y en un momento determinado comienza a sonar el otro teléfono. Ella no lo atiende, por no cortar la otra llamada que está atendiendo. Cuando termina de atender a esta persona, descuelga el teléfono que había estado insistentemente sonando en su despacho, y para su sorpresa lo que escucha al otro lado del hilo telefónico es una voz muy extraña, una voz de mujer, según me contaba ella. De una manera muy rara le trataba de transmitir una palabra que ella no entendía, y era húmulo. Repetía constantemente, húmulo, húmulo. Bueno, ella pues tenía prisa, tenía que atender al trabajo. Ella por favor, mira, reclama a un compañero, no te entiendo, por favor, tengo que hacer más cosas. En fin, ella pues desatiende esa llamada. Al día siguiente, para su sorpresa, vuelve insistentemente a llamar ese número a su despacho, y esta vez sí, claramente, la voz, aunque de aquella manera extraña que te comentaba, le dice ya con claridad: túmulo, túmulo. El túmulo, como sabemos, es el famoso depósito de cadáveres, ¿no? Bueno, pues para cuando ella se quiere dar cuenta, resulta que aquella llamada llevaba varios días con bastante insistencia al mismo número de teléfono. Ella no reconoce esa extensión, le pregunta al compañero responsable de la telefonía, le dice que sí, que efectivamente proviene del túmulo, y cuando ella accede al túmulo, Miguel, lo que se encuentra es algo increíble. Hay 2 compañeras que están destinadas en ese departamento en concreto, y le dicen que desde allí no solamente no se ha realizado ninguna llamada de teléfono, sino que además el teléfono, el terminal concreto con el que se puede hacer alguna llamada desde ese departamento en concreto, llevaba tiempo en desuso, estaba prácticamente desconectado de la línea telefónica, guardado en un cajón bajo llave. ¿El túmulo es como se llama el depósito de cadáveres? Exactamente, correcto. Sí, dentro de la jerga, ¿no? Se sabe que dentro del ambiente hospitalario, el túmulo es donde se albergan los cadáveres, los fallecidos, bien porque antes se le va para realizar la autopsia, o porque ya realmente pues están para pasar directamente al tanatorio. En fin, ya es un departamento muy concreto, ¿no? Uh-huh. Lo curioso, la duda que le queda a esta mujer, evidentemente, porque una vez ya resueltos posibles problemas técnicos, erratas que las hay, malentendidos que también las hay, todo se ha dicho, allí no queda nada más claro que aceptar que esa llamada, efectivamente, porque comprobaron que la extensión pertenecía a ese teléfono, que además, un dato también curioso, uno de los compañeros le había transmitido, y que ese teléfono solamente se utilizó en su día, como he dicho, lleva mucho tiempo en desuso, para solamente en casos de emergencia, ya sea policía, bomberos, Policía Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, no hubo manera de explicar técnicamente, ni siquiera con técnicos propios del hospital, personas que están acostumbradas a trabajar con ese tipo de medios electrónicos, esas llamadas, que además ella tenía todavía almacenadas en la memoria de su propio teléfono, ¿no? Extrañas historias con el más allá, testigos de lo insólito. Estamos esta noche brevemente adelantando un camino que queremos seguir con nuestro invitado Jorge Sánchez. El reloj, ¿qué historia es esta? Bueno, esto es tremendo, Miguel. Son historias que al final, de alguna manera, porque parece que uno está ya curado un poco de espanto y que nos está en contra de todo, y sabes también como yo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y siempre hay casos que de repente se reinventa la propia fenomenología en la que estás investigando en ese momento. En este caso hablamos de aparecidos, literalmente de fantasmas, ¿no? En este caso, volvemos aquí a la provincia de Alicante, hace algunos años también, entrevistaba al testigo varias veces, en diferentes circunstancias, y él me comentaba que cuando él era muy chiquito, él tendría pues prácticamente unos 9, 10 años de edad,
bueno, pues estaba jugando en el salón de casa, en la sombra, con sus pelotitas, sus cochecitos, sus cosas, y en la cocina se encontraban su madre y su abuela pues preparando la comida y estas cosas. Y en un momento determinado, él cuenta, tengo que decirte que totalmente conmovido, eso es uno de los detalles que nos dan donde nos acercan esa verdad, o cuando menos su verdad, ¿no?, de lo que han vivido. Él ve entrar con total claridad, es decir, no hablamos de un espectro o algo traslúcido o etérico, no, hablamos de una persona de carne y hueso, de cierta edad, bien vestida, con traje y corbata. Esta persona entra en el salón, hace caso omiso de su presencia y se dirige, Miguel, directamente a un reloj de pared, aquellos antiguos, ¿no? Te recordarás, esos muy antiguos, con muchas poleas y mecanismos. O este hombre, y corto ni perezoso, abre con cuidado la ventanilla de los mecanismos, pone el reloj en hora, cierra la misma ventanilla y con las mismas por donde había venido, este hombre desaparece sin más. En ese momento, la madre entra en el salón y la madre y la abuela se dan cuenta de que el reloj está en funcionamiento. ¿Hasta entonces no había funcionado? Es un detalle que vamos a ver, exactamente. Sí, ese reloj llevaba ya tiempo sin poder utilizarse porque estaba en desuso, que estaba averiado. Se asombran de que el reloj está en hora y además está funcionando, como te digo, porque estaba roto. Y le preguntan, obviamente, al chiquillo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Has tocado el reloj? No, mamá, yo no he tocado el reloj. Aquí no hay nada. Entra un señor y, bueno, pero como un señor, pero bueno, esto, se asustan, se alteran. Bueno, pero ¿qué señor? Ni corto ni perezoso, el chiquillo se levanta, se dirige a la entrada del domicilio, donde había unas fotografías, ¿no?, que casi todos solíamos poner en la entrada de nuestras casas. Él coge una fotografía y se la enseña a su abuela y a su madre. Le dice, este es el señor que ha entrado a poner el reloj en hora. Es curioso, Miguel, porque este señor al que el niño se refería era su propio abuelo paterno, al que él no había conocido nunca en vida. Ni siquiera él mismo sabía que la fotografía correspondía a su abuelo paterno. Esto fue luego, a posteriori, con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, ¿no? O sea, que imagínate la experiencia de este chico, ¿no? El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono, sin que el nieto le conozcan, y sí le reconocen la foto, ¿verdad? Exactamente. Curioso. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, parecía que este señor tenía un especial interés en poner ese reloj en hora, ¿no? Forma de contacto contigo, Jorge. Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, con dos O's, documentoovni@gmail.com, y bueno, Twitter, Facebook, ya sabéis, por donde ando. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Me has dejado casi sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. De nuevo el tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, llegando hasta ese lugar en cualquier parte del mundo donde nos escuches. Bienvenidos de nuevo. Redes sociales abiertas, el teléfono también de llamada gratuita 900-137-137, esperando un poco vuestras comunicaciones. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Manuel Linares toma los mandos de nuestro sonido. ¿Estás bien, doctor Cardero? Bien. ¿Estás a gusto? Perfecto. Vale. Me cuentas después cómo te sentiste después de esta introducción que queremos ofrecer. En toda esta historia existió un personaje extraño y siniestro. La muerte del Führer nazi por suicidio no deja a nadie con más razones para esconderse que a este hombre, disfrazado para pasar inadvertido y no ser descubierto. Es Enrique Himmler, el Reichsführer del Schutzstaffel, las temidas SS. Los guardias sospechan, se lo ve muy débil para ser un oficial subalterno. Himmler confiesa su identidad y lo llevan prisionero. Allí reflexiona sobre su destino. Enfrenta una ejecución segura. No dice nada o revela el secreto más oscuro de sus amadas SS. Himmler, comunicador con el más allá, será objeto de nuestro próximo tiempo. Pero antes, cuéntame cómo te sentiste en ese castillo y luego vamos a ese lugar que había elegido también Himmler, que es una iglesia. ¿Cómo te sentiste en el castillo? Pues francamente me sentí mal.
Me sentí mal, no sé, es una sensación muy difícil de describir. Lo mismo que cuando estuve en el Führerbunker, en Berlín, que habíamos entrado en él precisamente por una especie de caseta de obra que había allí, bajaron unas escaleras y llegaron a un lugar todo lleno de agua. La verdad es que empecé a perder un poco el sentido del tiempo. Me quedé fijando, por ejemplo, yo estuve en la habitación donde teóricamente murió Hitler. Yo no creo que Hitler muriera allí, pero la historia oficial dice que Hitler se suicidó allí, ¿no? Uh-huh. Yo estuve allí en esa habitación con las piernas metidas en medio metro de agua, ¿sí? Porque aquello estaba inundado absolutamente. Y en el castillo de Bebelburg me sentí un poco en el mismo plano. Cuando vi aquella enorme nave, porque es una nave grande, de la iglesia, que hoy está ya con un crucifijo y está ya, digamos, con ya puesta de otra manera, pensaba que todavía se podían escuchar quizás con un poco de atención las voces de los que allí habían participado en ceremonias extrañas, ¿no? Y entonces, la verdad es que esto te da una especie de malestar. Dice, mira, no me voy a volver a ocupar nunca más de este tipo de cosas porque me intranquilizan. Ya, pero sigues enganchado a ello, ¿eh? Lamentablemente sí. Vale, vamos al castillo a la iglesia, que tiene que ver con Himmler, que era, en tu libro hablas comunicador con el más allá. Él creía que era la reencarnación de alguien. Bueno, es la iglesia abacial, la Stiftskirche, que se dice, de Quedlinburg. Es una iglesia que encierra en su sótano, en lo que es su cripta, los cuerpos de Enrique I el pajarero, der Vogeler, que se dice en alemán, y de su mujer, que era una santa además especialista en los tratos con el demonio. ¿Sí? Una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que el rey Enrique el pajarero der Vogeler, Vogel en alemán es pájaro, pero también tiene un cierto sentido como de alma, de espíritu, de cosas que vuelan, ¿no? Y digo yo, si Enrique el pajarero no se dedicaría a recoleccionar almas en vez de recoleccionar pájaros, ¿no? Fue uno de los primeros, casi los primeros fundadores del Sacro Imperio Romano Germánico, y era un rey muy extraño. Entonces, tan extraño que el propio Himmler se creía descendiente de él. Sino reencarnación. O reencarnación, sí, una especie de descendiente, no exactamente descendiente carnal, sí, de él, pero sí como una especie, como si el espíritu de Enrique el pajarero se introdujera en su cuerpo, ¿no? Ah. Él asistía allí a unas reuniones que celebraba en absoluta soledad, donde estaba la tumba de Enrique y de su mujer. Él decía que Enrique se le aparecía y que le revelaba cosas que él después transmitía directamente al Führer, a Hitler, para evitar la catástrofe que se estaba avecinando ya con la guerra, ¿no? Es curioso porque decía a sus choferes y sus guardas que cuando salía de esas presuntas entrevistas con Enrique I el pajarero, a Himmler le cambiaba la voz. Tenía una voz como más ronca, ¿no? Una voz como si hubiera estado delante de una fuerza extraña. Él quería transformar completamente la iglesia abacial, echó por supuesto a los abades y a los monjes, los echó de allí. Quería hacer en la nave la tumba de Enrique el pajarero, al cual en la tumba ponía Enrique I, rey de los alemanes, no de Alemania, sino de los alemanes, porque los alemanes eran, digamos, la raza fundada en la sangre, en la raza y en el suelo, de la trilogía esa de las SS, que posteriormente constituiría la gran Alemania, esa de 600 millones de personas de las que hablamos ya también en el libro, ¿no? Pero es curioso porque todas estas relaciones, estas visitas, que algunas veces eran públicas, pero que casi siempre terminaba Himmler en privado, delante de la tumba por supuesto, los huesos de Enrique I o de lo que fuera, de quien estuviera allí enterrado, fueron removidos varias veces y fueron cambiados de sitio. Después de la guerra volvieron a restituirse de nuevo a su sitio y se eliminó el altar. Pero yo he visto los restos del altar que querían construir, en donde estaba el águila con la esvástica, que curiosamente la esvástica había desaparecido, no estaba allí, todo eso estaba como tirado en el suelo lleno de polvo, todos los restos de la tumba que pretendían hacer, y yo tengo fotografías incluso de los restos de la tumba esa en la que se pretendía depositar los restos de Enrique el pajarero, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he pensado que coleccionaba algo más que pájaros. Ya. Ese era un lugar para comunicarse con lo luminoso que tú dices, con esas fuerzas, sí, que de una manera
misteriosa, controlaron la mente de muchos miles de personas en Alemania y que siguen quizá controlando la mente de muchos millones de seres en ese planeta? Pues es posible que sí, porque efectivamente yo estoy convencido, cada vez más convencido de que existe, no sé si fuerzas, pero sí una manera de pensar que se impone de una manera, digamos, como una especie de proyección de unas personas a otras, ¿no? Y que cuesta mucho resistirse a ella. Y esa manera de pensar termina siempre por una especie de vacío de pensamiento. Es decir, que piensas en 3 o 4 cosas, pero nada más que en ellas. No haces esa relación que es fundamental en la mente humana, ¿no? De, a partir de una serie de conocimientos, ampliar, ir hacia conocimientos más amplios. No, esa especie de camino está, digamos, como interrumpido, de alguna manera, ¿no? Incluso en nuestro mundo de hoy. Yeah. Se ve cuando se habla con la gente. Y eso es un poco lo que pretendieron hacer los nazis en su momento. ¿Qué pasó con Himmler? Murió, ahí ponemos un retazo de cuando él se escapó o quería escaparse con los prisioneros de la guerra, se había quitado todo el uniforme de las SS, quería pasar desapercibido, pero le pillaron. ¿Y qué pasó? Le pillaron los ingleses, concretamente. Él efectivamente se desprendió ya en los últimos días. Él pretendía seguir dirigiendo el Reich nazi, porque Hitler estaba ya prácticamente muerto. Pretendía continuar dirigiéndolo él en base de esas fuerzas oscuras y de sus SS, ¿no? Pero al final no pudo ser posible, tuvo que disfrazarse, tuvo que eliminar su uniforme negro, disfrazarse de soldado e ir con los miles de soldados que andaban por allí vagando y que eran más o menos reclutados de vez en cuando por los invasores. Concretamente en este caso fueron los ingleses los que le reclutaron. Uno de los oficiales ingleses, a pesar de que él se había afeitado el bigotillo ese que tenía y se había quitado su uniforme y las gafas que llevaba, lo reconoció. Entonces lo detuvieron. Teóricamente, según los ingleses, lo registraron de arriba abajo, por todas partes de su cuerpo, para evitar que se pudiera suicidar. Pero por alguna razón él mordió una ampolla de veneno que tenía escondida en las muelas y se mató. Se suicidó teóricamente, según dicen los ingleses. Lo cierto es que, según otros informes, en el cuerpo aparecían huellas de golpes, de muchos golpes, es decir, como si lo hubieran golpeado fuertemente. Su cerebro estaba trepanado, es decir, habían hecho algún tipo de operación de trepanación cerebral, recogiendo algunas muestras. Yo las estuve buscando por todo tipo de sitios, no fui capaz de encontrarlas. Me dijeron que todo eso era una fantasía. Yo cuando me dicen que todo es una fantasía estoy convencido que es la puta realidad, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo cierto es que parece ser que lo trepanaron el cerebro y lo enterraron en un bosque envuelto en un paracaídas. Lo cierto es que el cuerpo, a pesar de que lo buscaron, no se volvió a encontrar nunca más. Desapareció. Casi terminando. Todo aquello se disolvió, como dices, sigue estando todavía ahora. Hay fuerzas que solamente nos dejan pensar en 2 o 3 cosas. Cuando has dicho eso, se me han puesto los pelos de punta, porque parece ser que ahora últimamente no pensamos más que en 2 o 3 cosas y no ampliamos la mente o no nos dejan ampliarla. Pues es así. Es decir, que hay muchas maneras de hacer eso. No simplemente se trata de sistemas educativos o de sistemas formativos más o menos especializados o más o menos adecuados, sino que se trata de una forma de sentir dentro de la sociedad. Es decir, lo más difícil en este caso es ser contrario a ese procedimiento de no pensar más que en 2 o 3 cosas. Lo que se trata es de abrir el pensamiento. De eso se trataba en los grandes sabios, los que escribieron las grandes obras de la humanidad, en la cultura humana. Lo que trataban precisamente era de que a partir de un determinado sector del conocimiento se pudiese ampliar ese conocimiento prácticamente hasta el infinito. Eso hoy yo creo que, no digo que esté prohibido, porque la prohibición no llega tanto, pero sí creo que está dirigido el procedimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por esas fuerzas quizás extrañas que poseen a determinados personajes, como puede estar ocurriendo ahora? Bueno, evidentemente yo sigo pensando que existen unas fuerzas, llámelas, pues se pueden llamar como se quieran, que son las que dirigen el mundo, no ahora, sino desde hace muchísimos miles de años incluso, ¿no? Es decir, esas fuerzas se fueron cambiando, fueron sustituyéndose, fueron adoptando formas, procedimientos distintos, pero no cabe duda que siempre ha habido un núcleo dirigente en el mundo
más o menos extenso que ha pretendido, digamos, dominar al resto de la gente. Eso lo ha podido conseguir de muchas maneras. Una de esas maneras es precisamente esta sociedad en la que existimos, ¿no? Una sociedad aparentemente libre, en donde tú puedes hacer lo que quieras, en donde hay, digamos, impulsos dirigidos hacia 3 o 4 sectores del comportamiento que en principio no tienen ningún límite, como por ejemplo puede ser el comportamiento sexual, ¿no? Por poner un ejemplo, o cualquier otro. Entonces, eso, digamos, ocupa tanto espacio en la mente de la gente que no deja lugar para otras cosas. Y yo creo que eso es un procedimiento dirigido, fundamentalmente por quien sea. Tengo que despedirte, pero quiero sacar alguna conclusión. ¿Puede volver a ocurrir lo que pasó con Hitler, las SS, Himmler y todo eso, ahora que estamos con esa guerra? De la misma forma es difícil, es prácticamente imposible. Pero, sin embargo, yo sigo distinguiendo entre el fascismo y el nazismo. El fascismo puede llegar a ser, de una manera o de otra, más o menos consentido, un movimiento político con el que puedes estar o no estar de acuerdo. Pero el nazismo es una manera de pensar. Es algo que el cerebro funciona así y no puede funcionar de otra manera. Hay un famoso escritor, Viktor Klemperer, que decía que ese tipo de nazismo se le había parecido a él en alguna ocasión cuando hablaba con un miembro de la SS. Él lo dice en su libro, La lengua del Tercer Imperio, que es un libro en el que se recogen todas las expresiones que se empleaban durante el tiempo de los nazis, y dice, vamos a ver, se me apareció de repente un individuo con unos dientes enormes, con una cara tremenda, como si fuera una calavera, y yo supe que eso era la representación de la Nueva Alemania. Eso lo dice Viktor Klemperer. ¿Te puedo decir, puede ocurrir? Puede ocurrir, pero no ocurrirá de la misma forma. Vale. Espero que hayas estado a gusto con nosotros. Estoy siempre a gusto con vosotros. Forma de contacto contigo, si alguien que quiera saber más sobre tus obras, el trabajo que has hecho, este libro, el proyecto esotérico del Tercer Reich. Bueno, pues que entre en mi página web, www.joseluiscardero.com. Y ahí, pues, bueno, yo suelo escribir. ¿Sigues publicando? Sigo publicando cosas, lo que pasa que cada vez con menos, porque ahora mismo estoy escribiendo un libro que tengo que entregar a finales de mayo. Es un libro en donde se habla de los ojos de la diosa primera. Sí. Estoy estudiando la transformación entre lo que era la Tierra Madre y la diosa madre. Y entonces tengo muy poco tiempo para escribir en esa página, pero de todas formas yo creo que el que quiera puede entrar por ahí. Como siempre, ha sido un placer tenerte. Y espero que vengas de nuevo a hablar de la diosa madre y la diosa de la tierra. Muchas gracias. Encantado. A ti. Hola a todos en Espacio en Blanco, mucho gusto. Les saluda Franklin Benítez. Les escucho desde Quito, Ecuador, en Sudamérica. Les envío un fuerte abrazo y sigan adelante. Éxitos. Saludos a todos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Y antes de que llegue nuestro compañero David Cuevas, hay una guerra en Europa y hay gente que está haciendo cosas. Hemos conectado con uno de ellos. El tema de esa guerra en las fronteras de Europa sigue con nosotros y hay personas, muchas afortunadamente en España, pero como nuestro invitado, que se ponen las ganas de hacer cosas y se van de marcha. Nos vamos hasta Noain, cerca de Pamplona, a hablar con Miquel Navarro. Buenas noches, Miquel. Buenas noches, Miguel. Encantado, como siempre, estar en Espacio en Blanco. Y yo de que estés aquí con nosotros. De vez en cuando nos hablas de ruidos extraños y ahora de repente te lías la manta a la cabeza y te vas por ahí a buscar gente que sufre la guerra, ¿verdad? No he dicho que trabajas en los medios de comunicación, realizador de documentales
y de repente has estado muy cerca de la frontera con Ucrania. Cuéntame la Sí, historia. bueno, claro, me llaman un buen amigo de aquí también de Noén, Rubén García, y me dice, bueno, pasa esto, tenemos que ir a por unos niños. Iba a ser un lunes a la mañana, pero todo se precipitó y me dijeron, tenemos que salir ya en 2 horas, o sea, imagínate. No te dio tiempo ni a hacer maleta ni nada, ¿no? No, nada. O sea, corriendo, lo primero que pillé, lo metí en una maleta y nos fuimos. Tenemos que salir porque están los niños esperando, llevan ya pues 8 días o algo así, algunos llevan 10 en un centro de refugiados. En principio no sabíamos dónde era, nuestro contacto nos iba a decir dónde. Sabíamos que era en Polonia, vía Varsovia. Y pues nos salimos para allá, una expedición 11 personas, algunos de ellos profesionales, todos por iniciativa propia, desinteresados, pero había pues profesionales pues de primer nivel, no había policía foral, 4 de ellos son policías forales que, bueno, pues imagínate, no, nos viene de maravilla para poder darles también más seguridad al convoy, porque quieras que no, su experiencia pues viene muy bien. Había una enfermera también, Cristina, buenos amigos míos, choferes con experiencia, un guía ucraniano, Stefan, que fue clave porque la verdad que es una persona que domina los idiomas. Y bueno, pues como bien dices del tema de realizar y de grabar, pues fui documentando un poco todo lo que pude en esta vorágine de kilómetros. Pues al final hemos hecho entre ida y vuelta más de 5.000, y cerca de Burdeos, creo recordar, paramos en una de las estaciones de servicio y nos encontramos con el testimonio de una mujer ucraniana Emma, que iba acompañada de su marido armenio, nos contaba que iba vía Moldavia, grabamos la entrevista, vía Moldavia a entrar a Ucrania para recoger a sus padres y traerlos de vuelta hasta Portugal, creo recordar. Esa entrevista además casi a tiempo real te la pasé, Miguel. Sí, la estuve viendo. Qué bonito, Miquel, que de repente haya gente, amigos, que os pongáis en marcha un montón de furgonetas y os larguéis a la frontera de Polonia, a ese lugar que es un sitio donde están recogiendo todos los refugiados que llegan de Ucrania. Sí, finalmente nos dijeron el punto exacto donde teníamos que ir, era esa Expo de Varsovia, creo recordar que es Expo 21, bueno, Expo Varsovia. No tuvimos que acercarnos más porque los trenes están funcionando muy bien. Hay que decir que los trenes desde Kiev hasta Varsovia están funcionando muy bien, y esa es la vía principal. Hay también autobuses, bueno, cada uno como puede sale de Kiev. Casi todos los refugiados eran de Kiev. Había algunos de Kharkov que pudimos también recoger en nuestro convoy, pero bueno, principalmente Kiev. Y claro, cuando llegamos no vimos claro, esas grandes naves industriales. Sí que hay mucho suministro, hay que decir que los suministros están llegando, está muy bien, pero los polacos, bueno, pues están un poco desbordados los militares, y sí que dentro no podemos grabar, no podemos tampoco pedir permiso, no me lo dieron. Sí que por fuera pude grabar un poco las instalaciones, y dentro pues pude ver, ¿no?, con mis propios ojos, pues tantas familias que llegan, pues bueno, con lo que tienen, con lo poco que tienen, con lo que les da tiempo a coger, y estar allí, bueno, pues en 10.000 personas me dijeron que había. Yo, bueno, lo que alcanzaba mis ojos, porque aquello es enorme, muchas personas en el suelo con colchones, con mantas. Y bueno, pues sufriendo, ¿no?, tener que salir de su casa con lo primero que lleva. Tuve también testimonios de personas que me dicen que pues su casa ya no existe, su coche también presa de las bombas, los niños que han visto pues muchos pues cierto trauma, ¿no?, porque han visto misiles, han visto explotar, reventar cristales, se tienen que bajar a los refugios. Bueno, pues el horror de la guerra, ¿no?, que algunos, bueno, pues están allí todavía. Me enseñaba una niña orgullosa la foto de su hermano con 18 años con un Kalashnikov. Bueno, tremendo, Miguel. Enseguida os pusisteis manos a la obra para regresar, pero ¿qué sentiste en ese momento cuando estabas allí viendo tanta gente que había salido de su casa? Hubo dos cosas mágicas, Miguel. Una de ellas fue la mirada de muchos de esos niños, y fue el momento en el que Juanjo Serrano, mi compañero chofer del convoy, me dio un gran bolsón enorme de piruletas. Yo, bueno, me entré, pedí permiso a uno de los militares polacos, me dijo que sí, que podía. Y Miguel, bueno, pues las lágrimas de verdad que han sido también constantes en este viaje al ver la cara de estos niños. Abría esta bolsa enorme y me puse a repartir piruletas, ¿no? Bueno, no solo para los niños, también las personas mayores. Miguel, cogían estas piruletas, me esbozaban tímidamente una sonrisa, y fue ese momento sencillo de compartir esto, y bueno, y luego de recoger a nuestros niños, que ya somos una gran familia.
y esos abrazos que te dan al verte, de que saben que lo sacas de allí, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Y además, bueno, todo tiene también sus cauces legales. Nosotros vamos con una fundación que es Brazadas de Superación, que es una fundación además que ayuda a niños con discapacidad, y luego también, bueno, pues mediante Arcoiris y la Asociación también de Chernóbil en Navarra, que durante muchos años, en los 80 y 90, eran las personas que recogían estos niños de Chernóbil, ¿no? Muchos de ellos. Pero ahora estos niños son padres con hijos que son los que ahora están volviendo a Navarra, tienen ese vínculo con nuestra comunidad para volver aquí, para que ya quedarse aquí, ¿no? Miquel, ¿cuánta gente trajisteis? Erais 5 o 6 furgonetas, ¿no? Sí, 6 furgonetas, 11 personas las que fuimos, sí. Y recogimos 28, 10 madres con sus 18 niños, 2 de ellos no venían sin padres, pero vienen con tutoras legales. Que son los que les acompañan. Entonces, bueno, pues eso, 18 niños y 10 madres. Los padres, pues lamentablemente, pues están luchando en la guerra, o algunos, pues bueno, han fallecido, ¿no? Creo que mientras veníais en el coche, se recibían noticias, ¿no? De gente que había perdido la casa o gente incluso que había fallecido. Bueno, tremendo. En uno de los momentos de las paradas, en uno de los vehículos, pues una chica, bueno, rompió a llorar, además con su... Ten en cuenta que nosotros hemos traído niños desde 4 meses hasta 17 años. Entonces, una de estas, precisamente la madre de este niño de 4 meses, rompió a llorar. De repente estaba viendo en el teléfono el móvil a tiempo real, sabiendo que habían matado a su suegra en un bombardeo, había caído una bomba en su casa y había fallecido la señora, ¿no? Entonces, pues imagínate, momentos terribles, sí. Estamos viviendo una guerra en directo que ojalá pare cuanto antes. Esa gente ya está en España, afortunadamente. ¿Tienen casas de acogida? Sí, claro, ya todo está... nosotros fuimos con una lista, ¿no? Una lista de nombres y apellidos, tremendo, ¿no? Al convoy, por ejemplo, se me acercó una pareja de dos chicas que me decían si éramos italianos. Estaban esperando a un convoy italiano, no lo encontraban. Yo sí que estuve con unos chicos eran Policía Nacional de Sagunto, mando un saludo desde aquí si me están escuchando, iban en 2 furgonetas también para recoger unas personas. La labor que se está haciendo en España es tremenda, nos están agradeciendo mucho. Hay otros países que dicen que no están ayudando lo que se les espera de ellos. Bueno, no lo sé. Nosotros, desde luego, me consta y lo que me están diciendo los ucranianos, que nos están dando muchísimas gracias a los españoles por lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es de corazón. Por eso queremos resaltarlo aquí. ¿Vas a volver, Miquel? Si te lo digo públicamente, ¿quieres que en casa me cuelgue? Vale, luego hablamos tú y yo, ¿vale? Que también tengo cosas que contarte. Te digo en voz baja que sí. Vale. Dime una forma de contacto, Miquel, y gracias por el trabajo. Qué bonito que haya esa solidaridad y que no cerremos los ojos ante ese monstruo que tenemos cerca de Europa. Eso es una invasión terrible la que están sufriendo los inocentes, sobre todo los niños. Me estaban contando hoy que también se están disparando a civiles, que les están diciendo, claro, porque es una guerra prácticamente en directo, los teléfonos móviles se están comunicando y bueno, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, forma de contacto, pues bueno, yo durante el viaje además he ido poniendo vídeos en mi cuenta, tanto en Miquel Navarro Ayensa, que es mi nombre en Facebook, como en @Miquel Navarro Aye, que es el Twitter, y ahí pues he ido poniendo un poco el viaje y demás, y todo el que quiera comunicación o bueno, pues algún tema de que pueda aconsejar de cómo ha ido el viaje, las paradas y demás, las medidas a tomar en cuenta, bueno, pues que se pongan en contacto conmigo en Twitter, y yo estaré encantado de hablar con todos aquellos que quieran. Gracias, Miquel, por tu labor, y a todos tus compañeros y esas asociaciones que de una manera legal están preocupándose de todo eso, afortunadamente sacando gente de esa guerra. Fuerte abrazo, te veo prontito ahí, hablamos ahora, ¿vale? Fuerte abrazo, Miguel, a tu disposición siempre, un lujo estar en Espacio en Blanco siempre, gracias. Un lujo que tengamos gente como tú, un abrazo fuerte. Abrazo. Radio Nacional de España, la que quieres. Bomba, we don't have home, tanque. Nos están bombardeando, nos están matando. Seamos solidarios con Ucrania. I was very afraid of sirens. Estaba muy asustada de las sirenas en Ucrania y mis hijos no podían dormir. Colabora en rtv.es/Ucrania. Y recuerda, 24 horas fin de semana.
El informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. ¿Qué me miras así? Que yo estoy mirando a nuestros invitados que están por aquí, que vienen a ver el programa. Miguel, ¿cómo eres tan coqueto? David Cuevas, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues muy bien, aquí una vez más, encantado de compartir cosas interesantes relacionadas con el misterio. En directo, aquí en nuestro estudio, de nuevo. Las 3:34, hora menos en Canarias, efectivamente. Sí, señor. David Cuevas un día se empeñó en reunir a un montón de gente y como es tan persuasivo y tan persistente, hizo un libro que se llama Otros Mundos, ¿verdad? Hay otros mundos, pero están en este. Esa célebre frase que dicen de Paul Eluard, no sé si era de él exactamente. Sí, Paul Eluard, efectivamente, sí, así es. Sí, pero parece que decían que no era suya. Pero bueno, reunirse a un montón de personas, ¿por qué y para qué? ¿Qué querías con ese libro? Pues mira, lo que buscábamos con este libro era hacer algo multidisciplinar, con diferentes perspectivas de todos estos temas que nos apasionan, sobre temas relacionados pues con ovnis, con parapsicología, con enigmas históricos, mitos, leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que buscábamos era precisamente aunar en un solo proyecto trabajos de investigadores o divulgadores, o bien muy conocidos por todos los oyentes de Espacio en Blanco, o bien que no fueran tan populares. Pero claro, de esto hace casi 10 años, esto salió en 2013. ¿Hace 10 años? Sí, hace casi 10 años. Nos hacemos mayores, Miguel. Fíjate. Tú. Yo sigo igual siempre. Por supuesto. Y ahora pues se nos ocurrió lanzarlo de nuevo, pensando en esas nuevas generaciones que llevan pues involucradas en estos temas el último lustro, o bien siguiendo estos temas, o bien como aficionados y demás, y que no conocían este libro o los trabajos que atesoraban, ¿no? Entonces pues así surge digamos esta tercera edición ampliada con dos nuevos autores, que son Javier Sierra y Alex Escolá, que se unen a otros muchos, vamos a citar algunos así por encima, ¿no? Yo creo conocidos por todos los oyentes como pues, Juanjo Benítez, Jacques Vallée, Bruno Cardeñosa, Lorenzo Fernández, Miguel Pedrero, Carlos Canales, Fernando Rueda, un tal Miguel Blanco, ¿te suena de algo? De algo te suena, ¿no? Sí. y otros tantos amigos, ¿no? Y otros quizá no tan conocidos, fíjate, como pueden ser Miquel Navarro, que escuchábamos hace un momentito, unos minutos, u otro compañero que ha hecho ha hecho también una labor muy interesante en Ucrania, como es Diego Cortijo, también está precisamente en esta historia, ¿no? Y lo que pretendíamos era precisamente pues incluir, como decíamos, diferentes visiones de estos temas y además desde diferentes perspectivas profesionales. Mira, te puedo contar que en el libro hay 2 astrofísicos, 6 psicólogos, un ingeniero, 2 criminólogos, un médico, 2 historiadores, un geólogo, 3 juristas, un sociólogo, 7 periodistas, un teólogo, una lingüista, un exmarino de la Armada y una diplomática. Y todo con la pretensión de entrar en el mundo del misterio y verlo multidisciplinarmente desde muchos puntos de vista. Sí, claro. Se habían hecho proyectos parecidos también años antes en los que se pedían a estos divulgadores que aportaran un relato de ficción, y aquí lo que pedimos fue que nadaran un poco más en sus aguas, ¿no? Y que nos hicieran relatos relacionados con sus investigaciones o con sus viajes, ¿no? Y todo, bueno, pues con un fin solidario, porque el 10% de lo que corresponde a los derechos de autor, así como un 5% que incluye Ediciones Sidonia, que es la editorial que publica el libro, o sea, el 15% total va pues directamente al Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Ya habéis entregado una cantidad, ¿no?, a Médicos Sin Fronteras. Sí, una cantidad bastante importante además. Creo que son unos 3.300 euros aproximadamente de lo que se vendió de las primeras ediciones, sin contar obviamente, porque ha salido hace muy poquito, esta tercera edición ampliada, que lo que pretendemos obviamente es seguir recaudando fondos para ese, valga la redundancia, fondo de emergencias que ahora se necesita. Tiene mucho trabajo, efectivamente, ¿no? Vale, hay un montón de voces y de testimonios. ¿Quieres que empecemos con alguno? Vale, pues sí, mira, hace poquito lo presentábamos en Madrid,
con muchos amigos, y uno de ellos, que además que se presentaba por sorpresa, era pues una de las incorporaciones junto a Alex Escola a este libro, como es Javier Sierra. Y Javier nos contaba algo relacionado con el capítulo que aporta, que tiene que ver con Roswell, que es un viejo conocido de Espacio en Blanco. Pero fíjate que lo que nos contaba era algo que quizá no mucha gente conoce, porque él estuvo allí a mediados de los 90, con sus primeros viajes y tal. Y claro, pero él regresa hace poco para rodar una serie como Otros Mundos, y claro, él cuenta lo que se encuentra precisamente en ese Roswell, muy cambiado a aquel Roswell, Nuevo México, que vio precisamente hace prácticamente 30 años, ¿no? Lo escuchamos, si te parece, ¿vale? Vale. Que es un libro que va a descubrir lo que se está debatiendo desde hace varias décadas en este mundillo, ¿no? Con las posiciones encontradas, a veces irreconciliables, que hay sobre muchos de estos misterios, con la perspectiva del que cree, con la perspectiva del que no cree, con la perspectiva del que ha envejecido creciendo y ha terminado no creyendo, siendo escéptico. Y creo que eso es un ejercicio sano, ¿no? Lo que presenta Hay Otros Mundos que están en este es una especie de instantánea, de fotomatón del misterio, pues casi desde los tiempos en los que empezaba Fernando Jiménez de los. Mi participación en el libro ha sido tardía, yo me incorporé en la tercera edición, pero en esa aportación que yo he hecho, lo que hago es una reflexión sobre mi regreso a Roswell. Regresé en el 2019, ya mucho tiempo después, para rodar un capítulo de la serie Otros Mundos, y me encontré con un mito todavía más crecido. Claro, yo llegué, aprovechando ya que iba en esas circunstancias, en la fecha de la efeméride del accidente del OVNI, ¿no? Y el pueblo entero estaba volcado en las fiestas populares de los marcianos, ¿no? Los conciertos de rock eran conciertos de marcianos y de tíos vestidos de marcianos. De repente, en medio de la calle, había unos actores, digo yo que eran actores, vestidos de grises, de alienígenas, que salían corriendo por el medio de la calle mayor, y unos vestidos de hombres de negro detrás, ¿no? Todo esto formaba parte del espectáculo. Eso es lo que se fue encontrando, pero hay más todavía que se encontró, ¿no? Qué curioso, qué pintoresco. Efectivamente, la cosa no acaba aquí. Seguimos escuchando a Javier Sierra. Espera, bueno, lo escuchamos y ahora te digo la reflexión. Vale. El toro mecánico, saben ustedes que en toda fiesta americana tiene que haber el toro mecánico, de estos que uno se sube y a ver si aguanta, ¿no? El toro mecánico también era un marciano. Los perros de la calle, las mascotas, iban todos con sus antenitas de colores y tal. Era maravilla. Yo fui con el equipo de rodaje, con mi hijo Martín, que estaba fascinado con aquella historia, y con mi mujer diciendo, pero tú, ¿a dónde me has traído? Bueno, la verdad es que para mí fue una gran lección, y por eso escribí esa aportación para el libro, porque de alguna manera no vi crecer en esos años la información sobre el fenómeno. No sabemos más en 2019 que lo que sabíamos en 1991 de lo que realmente ocurrió en Roswell. Lo que vi crecer, lo que he visto crecer, es el mito. Y eso es una lección importante, porque en torno a muchos de estos temas que a nosotros nos fascinan, lo que crece con verdadera potencia es el mito por encima del conocimiento. Y es algo que nosotros, como gente que nos interesan estas cosas, nos lo debemos hacer mirar, ¿no? Aunque seamos escépticos, aunque vayamos así como diciendo, bueno, esto ya nos lo sabemos. Incluso los serios y formales terminan contribuyendo a que el mito crezca, porque el mito se alimenta de todo, del escéptico y del creyente. Y eso yo creo que es una reflexión importante que está en la lectura no ya de mi aportación, que es anecdótica, sino en la de todo lo que está en este libro de Hay Otros Mundos. Curioso lo que contaba, y cómo eso, un hecho misterioso, hace que cambie una sociedad, un pueblo, y que se dediquen a una cosa concreta, partiendo ya de que aquello si fuera cierto o no fuera cierto, lo de Roswell, si cayeron extraterrestres o no, y cómo estos temas nuestros están influyendo en muchos, o han influido en muchos sectores, como nos contaba ahora también José Luis Cardero, detrás de los nazis, todo este asunto, ¿verdad? Sí, que bueno, además José Luis Cardero, me encanta. Era Olivia, nuestra amiga Olivia, era muy fan de José Luis, efectivamente, y he disfrutado mucho. Lo poco que he podido escuchar, pues estaba ahí con la compañera Rosa, ¿no? Cogiendo llamadas. Y sí, bueno, siempre es un placer escuchar a Javier Sierra, lo bien que lo explica, ¿no? Y como él cuenta eso, ¿no? Que el mito se alimenta de todo, de la parte más escéptica y de la parte menos escéptica, ¿no? Independientemente de lo que creamos o lo que dejamos de creer, todo forma parte de ese mito de Roswell, que se ve materializado de forma cristalina en esa nueva visita que hizo. Además, también se vino a la
presentación con Martín, con su hijo, también le hice intervenir un poco y él decía que alucinó, ¿no?, con todo lo que se encontró allí y lo vivió de una forma muy, muy particular, ¿no? Hay más voces que van a salir. Un compañero como Manuel Carballal, que también colabora en el libro, ¿verdad? Sí, uno de los favoritos de los oyentes de Espacio en Blanco, Manuel Carballal, no solamente tiene un capítulo súper interesante de un asunto del que algún día podríamos hablar en Espacio en Blanco. Bueno, imagino que ya se ha hecho en cientos y cientos de programas en alguno de ellos, ¿no? Como es el tema de las sectas constructivas. Que cuando se habla de sectas, ¿no?, los oyentes dicen, como que dan mal rollo, como que ya se retraen, ¿no?, por esa carga peyorativa o negativa que tiene la palabra secta. Claro, hay sectas destructivas, pero también las hay constructivas, que es el capítulo que hace Carballal, ¿no? Y ahí también, además, hace el prólogo del libro. Y él remarca algo muy interesante de lo que habitualmente no se suele hablar, como es la espiritualidad social. Bueno, yo casi que me callo y damos paso a Carballal, que también ha hablado un tal Miguel Blanco por ahí. Escuchamos. Algo en lo que creíamos, que es que no existe más espiritualidad que la social. O sea, a mí que alguien se pase 800 horas haciendo psicografías para decirnos amor, 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 y luego va a mordiscos unos con otros, no me vale de nada, ¿no? Entonces nos ocurrió a un grupo de zumbaos en La Coruña organizar un congreso a lo bestia, benéfico, sobre estos temas. Creo que fue la primera vez que se hizo. Y como ha ocurrido con este libro, como ha ocurrido con todas estas personas que están aquí, nadie dijo que no. Cuando yo le planteé, porque no teníamos un duro, no teníamos patrocinadores, no teníamos local, o sea, fue un disparate. Y cuando llamo a Germán de Argumosa, por ejemplo, le digo, oye, si quiero que te vengas a La Coruña, no te vamos a pagar nada, vas a dormir en un hostal. No, a Benítez se pagó el viaje y el hotel. Carrión se pagó el viaje y solo le pagamos el hotel. Miguel Blanco se quedó a dormir en mi casa. O sea, todos fueron, arrimaron el hombro de una forma alucinante, ¿no? Y conseguimos además, algún día lo contaré, trolear a los videntes de Galicia para que pagaran ellos el local pero bueno, la cosa salió muy bien y todo el dinero que se recaudó daba igual para donde fuera, porque lo importante, lo que queríamos hacer, y en eso Fernando Jiménez del Oso nos apoyó mucho en aquel primer congreso, dar una idea, no para que alguien cogiera el relevo, que se pueden hacer cosas desinteresadamente por estos temas. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con David Cuevas ahora hablando de tiempos mágicos. ¿Se dormía cómodo en casa de Manuel? Prefiero no hacer comentarios. Siempre se dormía bien. Luego, si quieres, lo comentamos después del micro, que yo tengo esa experiencia. Vale, lo comentamos. Me acuerdo de aquel congreso, lo bonito que era y el ejemplo que se daba y se dio, ¿no? Que bueno, aún sigue todavía por ahí. Qué bonito esto de la espiritualidad social, ¿verdad? Sí, señor. Hay más voces. Fernando Rueda, ¿no? Más voces. Uno de los bloques es sobre periodismo de investigación. Y yo no pude resistirme a meter también el tema del espionaje, que es uno de los asuntos también favoritos de los oyentes de Espacio en Blanco, ¿no? Y claro, teníamos que contar con el periodista español que quizá más sepa sobre el tema de los servicios secretos, de los espías, como es Fernando Rueda. Bueno, pues a él le pedíamos un audio para Espacio en Blanco para que nos explicara un poco en qué consistía esta aportación que hacía a Hay otros mundos, pero están en este. Y bueno, pues esto es lo que nos contaba. Mi contribución al libro Hay otros mundos, pero están en este, que coordina mi amigo David Cuevas, habla de algo que es lo lógico en mí, ¿no? Que es el mundo del espionaje, el mundo del misterio, de las historias desconocidas, del periodismo de investigación. Ahí relato tres historias. Una de ellas arranca con la venta de armas de una forma ilegal a Irak. Hay una segunda historia sobre drogas, sobre espías cubanos que en España mantenían una relación con el cártel de Medellín, supuestamente para financiar a Fidel Castro, en realidad para financiarse a ellos mismos, ¿no? Y hay una tercera historia que a mí me gusta mucho, que es la historia de cómo el servicio secreto puede llegar a hundir a un empresario. Historias de espías rodeados de misterio, que es lo que yo he hecho siempre y lo que creo que a la gente de alguna forma le gusta. David, la cantidad de cosas que uno puede, nos lo dicen muchos oyentes, ¿no? Descubrir
leyendo libros como Hay otros mundos, pero están en este, Hay otros mundos, o escuchando programas de este tipo, ¿no? La cantidad de cosas que se están redescubriendo, reinventando la historia, reescribiendo la historia, contando cosas como esas, ¿no? Investigaciones que no han salido, no habían salido a la luz y están saliendo ahora o salen gracias a gente como tú, como vosotros. Sí, bueno, en este libro hay un poco de todo. Hay historias que son inéditas, la mayoría de ellas, y otras que digamos que están ampliadas o revisadas, ¿no? Es muy interesante, Javier lo definía muy bien, es una especie de fotomatón de cierta parte, digamos, bajo mi humilde opinión, ¿no? Como coordinador, que aporta algo real e interesante a esto del misterio, ¿no? Algo desconocido, algo que se ha buscado, en lo que se ha indagado directamente, ¿no? En el tema de los ovnis, por ejemplo, hay tanto capítulos relacionados con los ovnis antes de los ovnis, como los ovnis y la ciencia, o como esos casos ovni más contemporáneos, ¿no? Y también hay un par de bloques que tienen que ver con los viajeros de lo insólito, que ahí estás tú, precisamente, y otro bloque relacionado con la arqueología. Son dos bloques casi que se dan la mano, que no se metieron en uno solo porque si no serían demasiados capítulos, ¿no? Quisimos hacer algo más o menos ecuánime, con una media de 5 o 6 capítulos por bloque, en el que hay un tipo, bueno, genial y muy querido por todos los oyentes de Espacio en Blanco, como es Jesús Callejo, ¿no? Dentro de un poquito estará con nosotros, seguramente contándonos algo parecido a lo que cuenta. Y déjame que te diga, te saludan desde Cuenca, en Ecuador, desde Córdoba, en Argentina, desde Chile, desde Panamá, Raquel Morales, y desde Houston, en Texas también. Tenemos mensajes también para ti. Bueno, pues Villalobos. Vale. ¿Escuchamos a Jesús Callejo? Sí, fíjate qué interesante. Arqueología psíquica. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Pues vamos a escuchar a Callejo, que lo explica como si fuera Morgan Freeman. Hola amigos. Bueno, ante todo decir que fue un privilegio colaborar en Hay otros mundos, pero están en este, pues por la cantidad y la calidad de profesionales que llegó a aglutinar David Cuevas y por el fin solidario que tiene la obra. Bueno, el artículo mío, el texto mío, pues va de arqueología, porque siempre me ha interesado la arqueología psíquica, que además utiliza una serie de métodos, de sistemas muy llamativos, muy heterodoxos, como la psicometría, la radiestesia, los sueños premonitorios o la percepción extrasensorial. Y todo ello para descubrir restos de huesos o templos perdidos y antiguos de civilizaciones de las que prácticamente no tenemos constancia y que abren una ventana al pasado de la humanidad. Bueno, pues eso es lo que he intentado hacer, contribuir con las investigaciones, las pocas investigaciones que se han hecho en arqueología psíquica, esa otra arqueología, como titulé mi artículo, y que creo que es la arqueología del futuro, cuando le empecemos a dar importancia a los poderes de la mente y a esas otras capacidades sensoriales y extrasensoriales que tiene el ser humano. Yo creo que sabremos un poquito más de nosotros mismos, un poquito más de nuestro pasado y un poquito más del mundo en el que vivimos, que nunca está de más. Bueno amigos, os mando un fuerte abrazo profundo y en este caso arqueológico. Un compendio, un resumen de multitud de personajes del mundo del misterio y del mismo misterio en nuestro país, en el mundo. Hay otros mundos, ¿no, David? Efectivamente, las piedras de Ica, la gran pirámide de Keops, una guía espiritual para escépticos, Acámbaro, Paititi, las escaleras de la muerte. Miguel, ¿esto qué es? No me acordaba yo lo que había escrito. Las escaleras de la muerte son los Ghats de Pasupatinat, me parecía, así se llamaba, en Benares, donde creman a los muertos, que es una vivencia increíble. Sí, además que la cuentas en primera persona con tus amigas, las ratitas. Entre otras cosas. Había muchos animales amigos míos allí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues invitamos a la gente a que le eche un vistazo. Y hay un bloque, bueno, hay uno de sociología del misterio, hay otros de mitos, leyendas y enigmas del mundo, y hay un bloque que a mí es casi que mi ojito derecho, después de cine y sus misterios también, que es muy interesante, como es el de la parapsicología científica y en la universidad, en la que hemos incluido, por primera vez en muchísimos años, se incluyen trabajos de investigación en laboratorio, en entornos controlados, por psicólogos, doctores en psicología, médicos, muy interesante, sobre percepción extrasensorial, sobre psicofonías, algo que no se había publicado previamente y que creemos que es súper chulo, porque son publicaciones en revistas científicas de revisión por pares, que esto suena como un poco a chino, ¿verdad? Pero es muy diferente a lo que se nos tiene acostumbrado en lo que respecta a la divulgación de lo que se ha contado siempre como parapsicología en el mundo del misterio. Entonces queríamos ofrecer esa
otra parapsicología, digamos, científica. De hecho, nace como tal en la Universidad de Duke hace ya prácticamente un poco menos de un siglo, y queríamos precisamente pues materializar ese tipo de trabajos de ese estudio en laboratorio, ¿no? Enhorabuena por el trabajo. No solemos hacer presentaciones de libros, pero en este caso yo creo que merecía la pena por la cantidad de personas que hay involucradas y por esa cuestión de ayuda humanitaria, solidaridad que hay. Vas a hacer presentaciones, ¿no? Sí, mira, cuento rápidamente. Hace poco estuve aquí en Espacio en Blanco un invitado muy interesante, Christian Puig, este policía que ha investigado varios misterios con ese libro que se llama Tras la pista del misterio. Bueno, pues nos hemos liado la manta a la cabeza y como nos gusta innovar, vamos a hacer una mini gira de presentaciones conjuntas. Él va a presentar su libro, Tras la pista del misterio, y yo el mío de Los sin rostro, que es un libro del que hablamos aquí en Espacio en Blanco. Y mira, vamos a estar en diferentes ciudades. Concretamente vamos a estar en Cuenca, Valencia, Alicante y Murcia. Muy prontito, el próximo lunes 4 de abril estaremos en Cuenca, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado, a las 7:30 de la tarde. Esto está en la Glorieta González Palencia número 1, y nos acompañarán los amigos Miguel Ángel Linares y Sella Gutiérrez. Al día siguiente, martes 5 de abril, estaremos en Valencia, más concretamente en la primera Libros, a las 7 de la tarde, en la calle de Guillem de Castro 106, y nos acompañarán Jacques Fletcher y Salvador La Roca. Al día siguiente, miércoles 6 de abril, estaremos en Alicante, en la librería 80 Mundos, a partir de las 7 de la tarde, en la avenida General Marvá 14, junto a Elena Merino y Verónica Lillo. Y acabamos la gira el jueves 7 de abril, en la librería Educania, a partir de las 7 de la tarde, en Murcia. Esto está en la calle Sociedad número 10, muy cerquita de la catedral, y nos acompañarán dos clásicos de misterio, como son Joaquín Abenza y Próspera Muñoz. Os vais a hacer una gira increíble. Te tengo que despedir. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, para cualquier dato, cualquier cosa, un correo electrónico, davidcuevas_en_blanco@gmail.com, y luego en Twitter estoy como @decuevasc, y en Instagram, que es lo que usa todo el mundo, está todo el mundo loco con Instagram, pues estoy como David Cuevas Insta. Hay cualquier duda que tengáis, lo tengo abierto, me preguntáis, me contáis vuestros casos. Un placer, como siempre. Igualmente, Miguel. Cuídate mucho, seguimos, ¿vale? Vale, seguimos. Y ahora hablamos de cómo se duerme en el sofá de Carballar. Vale. Muchas felicitaciones en el programa, muchos saludos desde fuera de nuestras fronteras, que, bueno, por ejemplo, Stephanie Thompson se nos ha sumado hoy al programa desde Austria, y desde Uruguay nos escribe Silvia Silveira, que ya es vieja conocida del programa. También desde Colombia, Sandra Luna, y Luis Valderas desde San Antonio, desde Chile. Pero ya te digo que ha sido muy seguido la entrevista con José Luis esta noche. Estamos preparando programas especiales, todavía no podemos decir nada, pero que se preparen nuestros oyentes, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que la semana que viene Espacio en Blanco durará solamente una hora, porque coincide con el cambio horario. El cambio de hora. Ya estamos en primavera hoy, es el primer día de primavera, y hay un programa especial que no tenéis que perderos la semana que viene. Eso es. ¿Ganadores? Los ganadores de esta noche son Ignacio Riesgo, Mari Carmen Montero, Javier Vidal, Neus Comellas y Juanpe Caravante. Tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y recordad, Miguel, que la semana que viene, como el programa durará solamente una hora, pues no habrá sorteo. Vale, gracias. Feliz semana. Igualmente. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer, ¿verdad, David? Pasar este tiempo juntos. Bueno, ya sabes que sí. Por cierto, programas especiales de Espacio en Blanco, esos me apunto, ¿eh? Vale. Nuestro recuerdo y solidaridad para toda la gente que está sufriendo esa guerra que está en Europa. Ojalá que con la primavera llegue la paz a Europa y al resto del mundo. Hay un montón de guerras que están silenciosas y no las conocemos. Nuestros mejores deseos para todos. Os dejamos con nuestros compañeros Carlos Bonilla y Jesús Luis Aragón y las noticias de las 4, y las gracias a unos amigos que han venido a vernos desde Barcelona. Espero que hayáis disfrutado del programa. Y ahora, casi cerca, bueno, en Barcelona y por toda la costa, una canción mítica que ha marcado a multitud de personas. Con esa música os dejamos, y luego a hombros de gigantes mientras recogemos todas nuestras cosas. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.